En esta segunda parte vamos a analizar la interacción entre pórticos y tabiques y diferentes situaciones que se pueden presentar en la configuración estructural. Vamos a comenzar combinando en la dirección de análisis tabiques con pórticos directamente vinculados a través de las vigas. Acá podemos observar la configuración tridimensional de esta propuesta, el diagrama de momentos flectores y el diagrama de esfuerzos de corte. Veamos ahora cómo es el comportamiento característico analizando las deformadas y los diagramas principales. Acá podemos ver cómo ya no tengo un comportamiento característico ni que corresponde a los pórticos ni que corresponde a los tabiques, sino que en la deformada del tabique, que es con la cual vamos a caracterizar el comportamiento de la estructura, aparece una restricción al desplazamiento característico del mismo, que es generado por su interacción con el pórtico. A partir de esa interacción y de esa restricción al giro libre, aparece un punto de inflexión. En función de la relación de rigideces entre el tabique y el pórtico, será la ubicación del punto de inflexión. Ese punto de inflexión que se ve reflejado tanto en mi diagrama de momentos flectores como en la deformada del tabique. Podemos hacer una lectura donde vamos a observar que las pendientes del diagrama tienen siempre sentido positivo y que aparecen unos dientes en los niveles que tienen que ver con la capacidad restrictiva que le está imponiendo la viga al tabique. La posición del punto de inflexión donde se produce el cambio del diagrama de momento de positivo a negativo. Y la correspondencia que tiene que ver entre el diagrama de esfuerzo de corte cuando tengo todos los valores del corte son positivos, porque las pendientes de mi diagrama de momento también son todas positivas. Esta sería una lectura en la relación que existe entre el diagrama de esfuerzo de corte, el diagrama de momento y el comportamiento en la deforma. En lo que respecta a los desplazamientos relativos, podemos observar cómo se repite la situación que venimos expresando. Los máximos desplazamientos relativos ya no se encuentran ni en el extremo superior de la deformada del tabique ni en el extremo inferior, sino que en función de la restricción se encuentra en una situación intermedia en coincidencia con la posición del punto de inflexión. En lo que respecta al equilibrio, veamos cuál es el comportamiento de esta configuración estructural, donde voy a tener las reacciones verticales que le corresponden a uno de los planos resistentes, las reacciones de momento y la reacción del esfuerzo de corte que se da en la base de los elementos verticales, el tabique y las columnas del pórtico. El momento de vuelco sigue teniendo la misma magnitud porque no he cambiado las acciones externas sobre nuestro edificio, es equilibrado en este caso por el momento en el tabique 1 más el momento en las columnas 2 y 3, más la participación de la cupla reactiva que genera el normal de la columna 2 por su brazo de palanca, más el normal de la columna 3 por su brazo de palanca. De la sumatoria de estos momentos va a surgir la magnitud del momento equilibrante de cada uno de los planos resistentes, que multiplicados por 3 me va a dar el momento equilibrante que tiene que ser igual al momento de vuelta. De la misma manera podemos evaluar el equilibrio del esfuerzo de corte basal, que será equilibrado por el corte del tabique 1 más el corte de la columna 2 más el corte de la columna 3 multiplicado por 3, ya que son 3 los planos resistentes que tengo actuando en la dirección de análisis. De la sumatoria de esos esfuerzos va a surgir el esfuerzo de corte equilibrante que deberá ser igual al esfuerzo de corte basal
que tiene que soportar nuestra estructura. De esta manera verificamos la condición de equilibrio en las bases de nuestra edificación. Veamos ahora otra configuración. Lo que hemos cambiado es la magnitud de las vigas que forman parte del pórtico que está conectado al tabique. Ya se puede observar cómo se ha incrementado la restricción que estas vigas le inducen al tabique y por lo tanto el salto en el diagrama de momento que voy a tener en cada uno de los niveles. Eso se puede observar claramente en el diagrama de momentos flectores. Y también podemos ver cómo esta mayor restricción que le hemos impuesto por el cambio de rigidez del pórtico está influyendo en la posición del punto de inflexión, desplazándolo hacia abajo, evidenciando esa redistribución de rigideces entre los planos resistentes. La pendiente de nuestro diagrama de momento sigue siendo siempre positiva, o sea, es siempre en todos los niveles para el mismo lado, y eso se ve reflejado en el diagrama de esfuerzo de corte porque no tengo un cambio en el signo de mi esfuerzo de corte. La ubicación del punto de inflexión y en lo concerniente a los desplazamientos relativos por nivel, se puede observar cómo el desplazamiento relativo máximo, que surge de la diferencia de los desplazamientos totales entre cada uno de los niveles, ahora se está dando en un piso inferior al ejemplo que habíamos analizado anteriormente y siempre en correspondencia con el punto de inflexión. Entonces, de esta manera vemos cómo al cambiar la relación de rigidez entre el pórtico y el tabique, se ve afectado en su comportamiento el tabique y eso se refleja en la deformada que le corresponde al tabique. Veamos cómo esta condición se ve reflejada en el equilibrio de la base de nuestro edificio. Acá tenemos representado las reacciones verticales, las reacciones de momento y las reacciones de corte que corresponden a uno de los planos resistentes verticales. Y vemos cómo ese momento de vuelco que corresponde a todo el edificio es equilibrado por el momento en la base del tabique 1, el momento en la columna 2, más el momento en la columna 3, más la participación que tiene la cupla reactiva de la columna 2 por su brazo de palanca, más la participación de la cupla reactiva de la columna 3 por su brazo de palanca. De esta manera, multiplicado por 3, que son la cantidad de planos resistentes que tengo en la dirección que estamos analizando. De esta manera, sumando la participación de cada uno de los elementos en el momento equilibrante, puedo obtener esa valoración que tiene que ser igual al momento de vuelco impuesto por las cargas actuantes. De la misma manera, puedo analizar el equilibrio del esfuerzo de corte basal que estará generado por el corte en la base del tabique y de las dos columnas multiplicado por 3, que son la cantidad de planos resistentes que tengo actuando en esa dirección. Veamos ahora otra configuración propuesta. Ahora tengo los tabiques actuando en la misma dirección que un pórtico, pero ya no conectados de manera directa, sino que a través de la losa que está actuando como una biela biarticulada, que lo que está haciendo es igualarme los desplazamientos entre los dos tipos de planos resistentes verticales que tengo por cada una de las líneas estructurales y haciendo que la participación de ambos planos sea de manera conjunta. Acá podemos observar algunas variantes con respecto a la configuración de los diagramas que veíamos anteriormente. En primer lugar, vamos a ver que no existe ninguna viga de conexión, con lo cual el diagrama de momentos del tabique no presenta esos dientes o saltos en cada uno de los niveles, ya que no existe una restricción en el giro del eje del tabique. Aparece un punto de inflexión, tiene que ver justamente por la interacción entre el tabique y el pórtico,
se está dando un cambio de las pendientes de mi diagrama de momento que se puede observar en el extremo del diagrama de momentos flectores del tabique. Eso quiere decir que el desplazamiento característico del tabique en el extremo superior está siendo restringido por la participación del pórtico, y eso se ve reflejado también en el diagrama de esfuerzo de corte del tabique, donde se produce un cambio de signo. Se produce un corte negativo en el extremo superior, en el último nivel, y todos cortes positivos hacia abajo. Esa correspondencia se ve reflejado en el diagrama de momentos flectores, donde se está dando ese cambio de pendiente. Esta pendiente es negativa en correspondencia con el diagrama de esfuerzo de corte, y en los otros niveles inferiores esa pendiente es positiva siempre hacia el mismo lado en correspondencia con el diagrama de esfuerzo de corte. El punto de inflexión y su reflejo en la deformada características del tabique, donde se produce el cambio de curvatura, y el reflejo en los desplazamientos relativos, donde se produce el desplazamiento relativo máximo en correspondencia con el punto de inflexión y en uno de los pisos intermedios, en este caso intermedio superior, ya que la interacción con el pórtico ha generado ese posicionamiento en el punto de inflexión, en virtud de la relación de rigidez que existe entre el tabique y el pórtico. Veamos ahora otro cambio en la configuración de nuestro esquema estructural. Hemos transformado ese plano resistente vertical que veníamos variando en un macro pórtico en los planos resistentes laterales, donde se dan diferentes restricciones para el eje del tabique que está constituyendo el plano resistente vertical. Eso se ve reflejado acá en el diagrama de momentos flectores y en el diagrama de esfuerzo de corte. Veamos cómo es la deformada, el diagrama de momentos flectores y el diagrama de esfuerzo de corte que corresponde a ese plano principal. Algunas observaciones. En primer lugar, las pendientes del diagrama son todas positivas. Eso está en correspondencia con el signo del diagrama de esfuerzo de corte, donde también es todo positivo. La restricción que le impone la viga del último nivel es mucho más importante que las impuestas por la viga de los diferentes niveles inferiores, ya que eso se manifiesta en la magnitud del diente o del salto que se ve reflejado en el diagrama de momentos flectores. La ubicación del punto de inflexión, que tiene que ver con la restricción que le ha impuesto el vínculo, en este caso la viga de gran magnitud en el extremo superior del tabique, que ha desplazado el punto de inflexión hacia los pisos intermedios bajos en este caso. Con respecto a los desplazamientos relativos, se ve reflejado esa restricción de la que venimos hablando, que le ha impuesto la viga de gran magnitud en el extremo superior, y los desplazamientos relativos máximos se da en los niveles intermedios en correspondencia con el punto de inflexión. Tenemos cuantificado ese desplazamiento relativo, que tiene que ver con la diferencia de los desplazamientos máximos que se está dando en cada uno de los niveles. De esta manera, hemos hecho un barrido por algunos de los casos típicos de interacción entre pórticos y tabiques. Vamos a ver ahora algunos ejemplos donde se ha utilizado este recurso de la evaluación de los planos resistentes verticales en el diseño de la configuración de edificios en alto. En este caso, el edificio Manantiales, ubicado en la ciudad de Santiago, en Chile, donde se puede ver el reflejo de un diseño desde el punto de vista estructural en la configuración de las fachadas. Acá tenemos las diferentes plantas, donde se ve un basamento, una torre y luego un cambio en la configuración de esa torre en los últimos 6 niveles. Un núcleo central y un perímetro de pórticos y de planos resistentes verticales. Algunas imágenes que demuestran el nivel de diseño que tiene el edificio, la vista de las diferentes fachadas que configuran la cara principal del edificio, cómo llegan esta suerte de pórticos de fachada al plano de fundación, y vamos a ver cómo
se puede utilizar como recurso de diseño las diferentes configuraciones de los planos resistentes verticales. En esta cara tenemos un pórtico muy denso, con columnas y vigas muy próximas, y para equilibrar esa situación que se da en los primeros 7 niveles de la edificación, se ha dispuesto del otro lado una configuración de los elementos verticales que configuran el pórtico más densa que lo que se da en los últimos niveles, en correspondencia justamente con el alivianamiento del plano resistente vertical que tenemos en la otra cara. De esa manera se ha utilizado un recurso de diseño desde el punto de vista de la configuración del plano resistente. Otro caso también de la ciudad de Santiago en Chile es el edificio de la Municipalidad de Las Condes, donde con un recurso de una configuración de la fachada se ha logrado equilibrar la desigualdad que había entre la disposición de los tabiques que rodean al núcleo con la caja pública donde se desarrollan las actividades principales de esta municipalidad. Ahí tenemos la configuración de los tabiques y cómo equilibrar la posición del centro de rigidez que me proporciona la distribución de los planos resistentes verticales. Se recurrió a una configuración de una malla triangulada en las 3 fachadas principales que componen el bloque donde se desarrollan las principales tareas administrativas. Acá se puede ver esa configuración del bloque y en la etapa constructiva donde se refleja justamente esa configuración triangular en esta combinación entre una estructura metálica y una estructura de hormigón armado. Y esta imagen que refleja un poco la complejidad necesaria de los detalles a resolver para garantizar el correcto funcionamiento de este plano resistente vertical. Por último, en una construcción mucho más cercana, acá en la calle Rondó, un proyecto del arquitecto Hugo Bonaiuti, vamos a ver cómo, utilizando los conceptos de la distribución de rigideces a través de los planos resistentes verticales, se pudo lograr un equilibrio en la distribución de los mismos. Se trata de un terreno de muy poco fondo, donde tenemos los ejes medianeros como está reflejado en la imagen. En el diseño estructural se ve reflejado esa asimetría inicial en la distribución de los planos resistentes verticales, donde teníamos en la dirección X estos planos como principales, estos planos no eran tan rígidos, y hacía que mi centro de rigidez estuviese desplazado hacia la medianera más importante. El recurso de diseño que se utilizó fue configurar un macropórtico utilizando los ambientes de las cocinas que necesitaban unas aberturas más pequeñas, ese macropórtico vinculado a través de 2 vigas de grandes dimensiones en los últimos niveles, y de esa manera se pudo desplazar el centro de rigidez aproximándolo al centro de masa. Acá tenemos la representación de ese macropórtico y la configuración del diagrama de momento como lo que veníamos estudiando en los casos anteriores, donde se ve reflejado la participación de esas 2 vigas de gran altura que producen una restricción importante en esos niveles y las vigas de menor altura generando esas restricciones menores en los pisos inferiores. De esta manera hemos querido reflejar cómo esta interpretación del funcionamiento de los planos resistentes verticales que hemos venido desarrollando en esta clase, desde los pórticos a los tabiques y su interacción, pueden ser utilizados a la hora del diseño de nuestras edificaciones.